Olá a todos, bem-vindos a mais uma La História. Acá do canal, espero que essa história lhe guste muito, tá? Com el tema. Reescrito. Tenía un compañero sentimental que daba la impresión de complicarse para permitir que lo sedujeran. Cada ocasión en que le regalaba un beso, él realizaba una expresión y me rechazaba, pero sus orejas se volvían de tono escarlata. Cuando introducía mi palma en la de él mientras veíamos filmes, él se separaba ligeramente, pero de algún modo nuestros dedos acababan unidos. Las personas comentaban que este idilio era totalmente de un solo lado, pero yo tenía certeza de que David se hallaba profundamente atraído por mí. Gozaba de mi interés, veneraba mi cariño, solo le resultaba arduo expresarlo. Hasta que una tarde le traje líquido durante la sesión de baloncesto y su amigo se burló de él. David, tu dedicada pareja surgió otra vez. David permaneció callado mientras tomaba el envase de líquido. De pronto percibí su diálogo interno. ¡Qué fastidioso! Me quedé tiesa. David me observó con el entrecejo arrugado. ¿Qué sucede? Pero su soliloquio interno regresó a flotar en mi mente. ¿Por qué no me concede un breve descanso? Lo contemplé durante varios instantes y luego coloqué el envase de líquido que sostenía en el contenedor de residuos. Nada. Solo pasaba por el lugar. Continué en el juego. En el momento en que pronuncié esas expresiones, la bulliciosa y calurosa pista de baloncesto pareció descender a temperaturas polares. Incluso Marcus, ubicado al lado de David, percibió el frío, miró el semblante serio de David, luego a mí, y en silencio se colocó la camiseta que llevaba sobre el hombro. Me volteé y me marché. Mi cola de caballo se mecía con determinación, pero no podía autoengañarme. Temía que si permanecía un instante adicional, mis lágrimas se derramarían. La brisa murmuraba entre las hojas dispersas mientras avanzaba, repitiendo en mi cabeza la mirada lejana de David mientras pisaba con furia las hojas bajo mis pies. Así que cuando declaró que no deseaba que asistiera a sus encuentros, lo expresaba de verdad. Y yo continuaba presentándome sin reflexionar, trayéndole líquido una y otra vez. Para él, yo representaba simplemente exceso de tensión, alguien de quien deseaba alejarse. Después de permanecer con David durante un año, esta era la primera ocasión en que cuestionaba si realmente le afectaba. La sorpresa de percibir sus ideas privadas era menor en comparación con aceptar que realmente me veía tan pesada. Deambulando en mi cabeza, llegué a mi salón y me dejé caer sobre mi pupitre, sintiéndome totalmente agotada. Entonces, el grupo explotó en susurros. Levanté la mirada y vi a David ingresando a mi aula. No estaba participando en baloncesto o se había percatado de que yo estaba afligida y había venido a resolver las cosas. Me erguí, observándolo aproximarse con un cuaderno refinado en la mano, las notas que solicitó ayer. Mira, sí pensó en mí. Extendí la palma para recibirlo, pero una vez más percibí su voz interna. ¡Qué inocente! Mi mano se detuvo en el aire. Miré a David. Era llamativo ese tipo de atractivo lejano y cautivador. Su conducta era aún más contenida que su aspecto. Rara vez conversaba, pero supuse que era reservado. Cada ocasión en que lo besaba, lo abrazaba o me acercaba a él, arrugaba el entrecejo, pero sus orejas se ponían rojas y su ritmo cardíaco se aceleraba. Constantemente pensaba que eso indicaba que yo le importaba, que David simplemente era complicado de seducir, pero que estaba secretamente muy fascinado conmigo. Sin embargo, percibir esas dos frías y lejanas expresiones de su mente destruyó mi ánimo. Arrebaté las notas de mi colega de asiento y dibujé una sonrisa. No es preciso. Ya tengo algunos. David arrugó el entrecejo pareciendo confundido. Él era inteligente y no necesitaba tomar notas, pero a mí me costaban ciertas asignaturas, así que comenzó a tomarlas por mí. Cada ocasión en que me entregaba sus notas, yo saltaba a sus brazos y lo alababa con entusiasmo. ¿Quién tiene un compañero tan atento y aplicado? David siempre se ruborizaba hasta las orejas, pero se mantenía callado. Luego yo imitaba su tono y me respondía a mí misma, el novio de Sofía, pero evidentemente cada ocasión en que me daba notas, pensaba que yo era distraída e inocente. Mis dedos palidecieron. David se quedó de pie frente a mí sin que ninguno de los dos pronunciara una expresión. Aferró obstinadamente su cuaderno con los nudillos blancos. Yo agarré el cuaderno de mi colega de asiento confrontándolo en silencio. Mi colega me miró y se ajustó las gafas. Tu compañero saca mejores calificaciones que yo. ¿Deberías? No queriendo escuchar un qué inocente una vez más, lo interrumpí. Simplemente usaré el tuyo. Luego despedí a David. La clase inicia pronto. Deberías marcharte. Ya obtuve las notas que necesito. No hace falta que las tomes por mí nunca más. En el segundo en que pronuncié esa última frase, vi cómo los ojos de David se entristecían. Apretó los labios, dejó el cuaderno y salió del aula.
Ustedes dos se enfrentaron. Mi colega de asiento se inclinó hacia mí con una sonrisa curiosa. Quise reírme, pero no pude. Con la personalidad contenida de David, ni siquiera podíamos tener una discusión en condiciones. ¿Crees que yo le importo a David? Me volví para preguntarle. Los ojos del chico vacilaron ligeramente. Todas las chicas del grupo afirman que no parece que le importes. Creen que simplemente lo estás buscando demasiado. Había escuchado esto durante más de un año, pero nunca me importó porque en los momentos que nadie más presenciaba, David era gentil conmigo. Tan gentil que asumí que simplemente no sabía cómo expresarse. Tan gentil que realmente creí que yo le importaba. Pero ahora mirando ese cuaderno a mi lado, de repente ya no estaba segura. Hoy me tocaba limpieza, y con mi estado de ánimo bajo solo había limpiado un tercio del aula después de una eternidad. Cuando David apareció en la entrada, el aula ya estaba vacía. Se acercó en silencio y me quitó la escoba de las manos. Tan lenta. Otro pensamiento crítico. Otro tono de incomodidad y cansancio. Yo también me frustré e intenté recuperar la escoba. Yo me encargo. Él se enderezó y me miró con el entrecejo arrugado. Ver la impaciencia en su mirada me hizo sentir aún más triste. Sofía, ¿por qué estás tan lejana hoy? Me preguntó realmente pesada. Estudié sus hermosos rasgos. Respiré profundo y no respondí. En su lugar le devolví la pregunta. David, ¿realmente te desagradó? Su entrecejo arrugado se intensificó. No, no surgieron ideas adicionales. No sabía si eso era positivo o negativo. Como en muchas otras ocasiones, sacó en silencio un té con leche de su mochila y me lo ofreció. Limpió el piso hasta dejarlo brillante. Luego agarró mi mochila y nos fuimos juntos del colegio. Estuvimos inusualmente silenciosos todo el trayecto. Normalmente yo iría saltando alrededor de David, mencionándole lo atractivo que se veía hoy y contándole lo que había pasado en clase. Luego introduciría mi palma en la de él cuando no estuviera prestando atención, observando cómo se le enrojecían las orejas mientras me agarraba la mano con más fuerza. Pero hoy simplemente me sentía apagada. ¿Qué te pasa hoy? La voz de David surgió de nuevo. Parecía extremadamente confundido. Sus ojos típicamente lejanos, ahora rodeados de una atmósfera melancólica. Nada. Después de otro silencio le pregunté, David, ¿esperarme después del colegio te resulta pesado? En realidad quería preguntarle más cosas. Cuando lo buscaba tan dramáticamente, ¿se sentía asfixiado? Tomarnos de la mano, besarnos, estar con él a diario. Le cansaba. David negó con la cabeza, pero sus ideas perforaron mis oídos con pesadez. ¿Tan pesada? ¿Por qué hace estas preguntas? Así que sí estaba cansado de esto. Recuperé mi mochila del hombro de David y sonreí con una alegría artificial. Bueno, yo también me estoy sintiendo cansada. Ya que él no lo iba a confesar, yo no preguntaría más. El cuerpo del chico se tensó al instante. Me observó en silencio. Ya no hace falta que me esperes después del colegio. Simplemente vete a casa temprano. Le di una palmada en el hombro y me di la vuelta para irme. Después de un largo instante, alguien me agarró por la muñeca. El rostro de David estaba pálido. Me miró fijamente a los ojos. Puedo mantener mi distancia. Tú sigue tu camino. Yo seguiré el mío. Tan asfixiante. Tan intensa. David era verdaderamente incomprensible. Antes asumía que yo le importaba, pero que fingía que no. Ahora entendía que no le importaba de esa manera, sino que fingía estar preocupado. Ya no podía descifrarlo. Como quieras. Unos pasos me siguieron a la distancia hasta que casi llegué a mi entrada. Me di la vuelta por reflejo. Antes siempre le daba un gran beso en la mejilla a David cuando nos separábamos. Hasta mañana, novio atractivo. Él siempre miraba a su alrededor con timidez, preocupado de que alguien pudiera escuchar. Ahora entendía que aquello era bastante intenso de mi parte. Me despedí con la mano y cerré la puerta. Creí ver cómo la luz en la mirada de ese chico se apagaba al instante. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, repasando cada momento del último año como si fuera una película que acababa de ver por primera vez con subtítulos en un idioma que por fin entendía. Cada ocasión en que David me daba las notas. Tan tonta. Cada ocasión en que lo esperaba en el entrenamiento tan irritante. Cada ocasión en que me pegaba a su brazo en el pasillo entre clases. ¿Qué habría pensado entonces? ¿Tan pegajosa? ¿Tan desesperada? Me presioné la almohada contra la cara. Lo más cruel no era que me despreciara. Lo más cruel era que había construido un año entero de felicidad sobre una mentira que yo misma me había contado. Sus orejas rojas, su ritmo cardíaco acelerado, la forma en que apretaba mis dedos cuando yo introducía mi palma en la de él, como si no quisiera soltarlos. Yo había interpretado cada señal como amor oculto, pero ahora que tenía acceso directo a su mente, la realidad era innegable.
David me toleraba y yo había confundido tolerancia con ternura durante 365 días. Me levanté a las 5 de la mañana, me lavé la cara con agua fría y me prometí una cosa: no volvería a perseguirlo. No era un gesto dramático de orgullo herido, era simplemente lógica. Si alguien te dice, aunque sea en silencio, aunque sea sin querer, que eres irritante, repulsiva, tonta y lenta, lo mínimo que puedes hacer por ti misma es creerle. El lunes llegué al colegio antes que nadie. Me senté en mi lugar, saqué mis propias notas del bolso. Las había copiado yo sola el domingo por la tarde, letra torcida y todo, y las puse sobre el pupitre como una declaración de independencia. Cuando sonó el timbre y los estudiantes fueron entrando, mantuve los ojos sobre el cuaderno. Escuché cuando David entró. No lo vi, pero lo supe. El aula tenía un sonido distinto cuando él estaba, un silencio más ordenado, como si el espacio le hiciera reverencia. Se sentó en su lugar, 2 filas detrás de mí y hacia la izquierda. Normalmente yo me habría girado para saludarlo con una sonrisa exagerada. «Buenos días, novio atractivo. ¿Dormiste bien?» Y él frunció el entrecejo mientras sus orejas se encendían. Hoy no me giré. La profesora entró. La clase comenzó. Yo tomé mis propias notas con mi propia letra torcida, y no miré hacia atrás ni una sola vez. En el recreo, mis amigas notaron algo. «Sofía, ¿no vas a llevarle el café de siempre a David?», preguntó Camila, que siempre había observado nuestra dinámica con una mezcla de ternura y escepticismo. «Hoy no están enfrentados». «No». Camila intercambió una mirada con Valentina, que estaba sentada frente a nosotras. «¿Estás bien?» «Estoy perfectamente». Y era verdad. En cierta medida, estaba perfectamente en el sentido de que seguía respirando, seguía funcionando, seguía siendo capaz de hablar y comer y existir. Estaba perfectamente en el sentido de que el dolor todavía no había llegado del todo, porque había una parte de mí que aún esperaba que esto fuera un malentendido, que la habilidad recién descubierta de escuchar los pensamientos de las personas funcionara de manera extraña, que quizás lo que oía era el opuesto de lo que David sentía, que sus pensamientos eran una especie de sarcasmo interior que yo interpretaba al revés. Pero esa teoría duró exactamente hasta el martes. El martes a mediodía, David apareció junto a mi mesa en la cafetería. Puso un fiambre frente a mí, el mismo que yo siempre le robaba de su bandeja porque a él no le gustaba, pero a mí me encantaba, y se quedó de pie sin decir nada. Levanté la vista. Él tenía el entrecejo arrugado de siempre, las orejas levemente rozadas. Esperé a que llegara algún pensamiento suyo que explicara el gesto. Algo como, espero que le guste o no sabía qué más traerle, o incluso un simple ahí va. Cualquier cosa que demostrara que había algo detrás de sus ojos, que se pareciera a la consideración. Lo que llegó fue, tiene que comer. 3 palabras neutras como un informe médico. Ni afecto, ni desprecio. La misma frialdad clínica con la que uno le daría agua a una planta porque de lo contrario se muere. Aparté el fiambre hacia él con suavidad. Gracias, pero no tengo hambre. Su entrecejo se profundizó. Sofía, de verdad. Esbocé una sonrisa corta y volví a mis notas. Estoy bien. Se quedó parado otros 3 segundos. Luego escuché el roce de la silla al otro lado de la mesa, y cuando alcé la vista, David se había sentado frente a mí. No dijo nada. Abrió su bandeja y empezó a comer en silencio, como si comer frente a mí en la cafetería fuera algo que hubiera hecho siempre, cuando en realidad nunca lo había hecho. Normalmente yo era quien invadía su mesa, no al revés. No supe qué hacer con eso. Mis amigas, sentadas a mi lado, guardaron un silencio elocuente. Intenté concentrarme en mi comida, pero era imposible ignorar que David estaba ahí, comiendo en silencio con el entrecejo puesto, como si yo le hubiera pedido que se sentara, como si la idea de sentarse frente a mí hubiera sido lo más natural del mundo. Al cabo de 10 minutos, sin mediar palabra, recogió su bandeja, se levantó y se fue. Valentina me miró. Eso fue él buscándote. No lo sé, Sofía. Ese chico nunca se sienta con nadie en la cafetería. En 2 años que llevo en este colegio, jamás lo he visto. Valentina, ¿qué? No lo sé. Repetí con más firmeza esta vez, porque era la verdad. Ya no sabía nada. Los días siguientes transcurrieron en una especie de guerra fría, que solo yo libraba conscientemente. David seguía apareciendo. No de manera dramática, no con grandes gestos ni palabras. Aparecía como siempre había aparecido, excepto que antes yo lo buscaba a él, y ahora era al revés, y esa inversión lo cambiaba todo. Me esperaba a la salida, aunque yo no se lo pidiera. Ponía cosas sobre mi pupitre, un borrador cuando el mío se acabó, una pastilla cuando me vio frotarme las sienes, el fiambre de la cafetería cada martes, sin decir una palabra, y yo cada ocasión en que percibía algún pensamiento suyo me preparaba para el golpe. Tan irritante, tan tonta, tan lenta. Pero los pensamientos que llegaban eran distintos.
¿Por qué no habla? ¿Le pasa algo? ¿Sigue molesta? Me detuve en seco el jueves por la tarde, en mitad del pasillo con esa última frase resonando en mi cabeza. Me giré despacio. David estaba 3 pasos detrás de mí con mi mochila colgada de su hombro como siempre, y al verme girar me frunció el entrecejo como siempre, y sus orejas se pusieron rojas como siempre. Pero sus pensamientos no decían tan irritante. Sus pensamientos decían, ¿sigue molesta conmigo? Y yo no supe si eso me daba esperanza, o me confundía todavía más, porque una cosa era que David pensara en mí, y otra muy distinta era entender qué significaba que pensara en mí de esa manera. Me di la vuelta y seguí caminando. Pero esa noche, por primera vez el lunes, no pude convencerme de que sabía exactamente lo que tenía que hacer. El viernes por la mañana, Marcus se sentó a mi lado en la biblioteca. No fue un accidente. Marcus nunca hacía nada por accidente. Era el mejor amigo de David desde la primaria, el único que podía hablar con él sin que David frunciera el entrecejo, y tenía la costumbre de observar a las personas con una calma que incomodaba a casi todos menos a mí. Me caía bien desde el principio, quizás porque era el único en todo el colegio que nunca me había dicho que estaba perdiendo el tiempo persiguiendo a David. Puso sus libros sobre la mesa y dijo, sin preámbulos, ¿qué le hiciste a David? Lo miré. Perdona. Lleva una semana caminando por los pasillos como si alguien hubiera apagado las luces dentro de él. Marcus apoyó el codo sobre la mesa y me estudió con esa calma suya. Y tú llevas una semana mirando en otra dirección cada vez que él entra a una habitación. Así que repito, ¿qué pasó? Nada que él no haya causado. Marcus asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Te dijo algo? Dudé. No podía contarle la verdad, que de alguna manera había desarrollado la capacidad de oír los pensamientos de las personas, o al menos los de David, y que lo que había oído me había partido algo por dentro. Eso sonaba a locura. Eso era locura, salvo que era completamente real. No exactamente, dije con cuidado, pero entendí lo que piensa de mí. Marcus me miró durante un momento largo. ¿Y qué crees que piensa? ¿Que soy irritante? ¿Que soy tonta? ¿Que soy lenta? Enumeré las palabras con una calma que no sentía. Que lo mejor que podría hacer es dejar de aparecerme. Algo cruzó el rostro de Marcus. No fue sorpresa. Fue algo más parecido al reconocimiento. Y eso me inquietó. Sofía dijo, ¿puedo contarte algo sobre David? Lo que Marcus me contó esa mañana, tardé varios días en procesarlo del todo. Me dijo que David había crecido en una casa donde las emociones eran una debilidad que se castigaba. Su padre era de pocas palabras y muchas expectativas. El tipo de hombre que consideraba que expresar afecto en voz alta era una forma de imprudencia, como dejar una ventana abierta en pleno invierno. David había aprendido desde pequeño a guardar todo adentro, a pensar en lugar de sentir, o más bien a sentir en silencio tan profundo que ni él mismo podía acceder a eso fácilmente. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que piensa de mí?, pregunté. Tiene que ver con cómo lo piensa, dijo Marcus. David no sabe separar la intensidad de una emoción del miedo que le produce sentirla. Cuando algo le importa mucho, lo primero que hace es resistirlo. Hizo una pausa. Sofía, ese chico lleva 1 año resistiéndote con todas sus fuerzas. Lo miré fijamente. Eso no explica las palabras, Marcus. ¿Qué palabras? Me detuve. No podía decirle que las había oído. Así que reformulé las cosas que deja escapar, los gestos, la forma en que a veces parece que preferiría que yo no estuviera. Marcus se reclinó en su silla y miró al techo un momento. ¿Alguna vez te ha dicho que no quiere que estés? No, con esas palabras. Te ha pedido que te alejes, ¿no? ¿Ha dejado de buscarte esta semana, ahora que tú te alejaste? No respondí porque la respuesta era no, y los dos lo sabíamos. Marcus bajó la vista hacia mí con una expresión seria. Hay personas que piensan hacia adentro de una manera que no refleja lo que sienten hacia afuera. David es una de esas personas. Lo que dice en su cabeza a veces es el ruido del miedo, no la verdad de lo que quiere. Hizo una pausa. Pero lo que hace, eso sí es real. Y lo que hace contigo, Sofía, no es lo que hace alguien que quiere que te vayas. Me quedé en silencio un momento muy largo. ¿Por qué me cuentas esto? Marcus sonrió apenas con la comisura de los labios. Porque David nunca te lo va a contar él solo, y porque llevas 1 año siendo la persona más valiente de esta historia. Sería una lástima que te rindieras justo ahora que él finalmente está empezando a entender lo que significa tenerte. Pasé el fin de semana pensando, no en si debía perdonar a David, porque no estaba segura de que hubiera algo que perdonar. Exactamente. Perdonar implica una ofensa consciente. Y lo que Marcus me había descrito era más bien una persona prisionera de sus propios mecanismos, incapaz de traducir lo que sentía en algo que otra persona pudiera recibir sin hacerse daño en el intento. Pensé, en cambio, en lo que yo quería hacer con la información que ahora tenía, porque tenía 2 cosas que antes no tenía. La capacidad de oír los pensamientos de David,
que seguía sin entender del todo, pero que existía irrefutablemente, y la perspectiva de Marcus, que habría una posibilidad que yo había descartado demasiado rápido, y tenía una pregunta que necesitaba responder antes de dar cualquier paso. Los pensamientos que oía eran el miedo de David hablando o eran la verdad. Decidí que tenía que averiguarlo, no preguntándole por qué David no respondería, no esperando porque ya había esperado un año, sino observando de manera sistemática, y sin que él lo supiera, cada pensamiento que se filtrara hacia mí en cada situación posible. Iba a recopilar evidencia, iba a entender el patrón, y cuando tuviera suficiente información para saber con certeza lo que había del otro lado de ese silencio, tomaría una decisión. No era romanticismo, era método. Me senté en mi pupitre el domingo por la tarde con un cuaderno en blanco, y escribí en la primera página con mi letra torcida lo que dice, lo que piensa, lo que hace. 3 columnas. Empecé a llenarlas desde el principio, desde todo lo que recordaba. Las orejas rojas, el ritmo cardíaco acelerado, las notas, el té con leche, el fiambre de los martes, la mochila en su hombro y al lado, en la columna del centro, los pensamientos que había percibido. Tan irritante, tan tonta, tan lenta. ¿Tiene que comer? ¿Sigue molesta conmigo? Me detuve en esa última frase. ¿Sigue molesta conmigo? No era el pensamiento de alguien que quería deshacerse de mí. Era el pensamiento de alguien que notaba mi ausencia. Cerré el cuaderno y lo guardé debajo del colchón. El lunes volvería al colegio. Volvería a estar cerca de David. Seguiría sin buscarlo, sin lanzarme sobre él, sin los besos en la mejilla, ni las manos unidas por iniciativa propia. Pero esta vez no lo haría desde el dolor. Lo haría desde la observación fría, paciente, estratégica. Porque si había algo que un año junto a David me había enseñado, era que las cosas más importantes entre nosotros nunca habían ocurrido en voz alta. Y quizás había llegado el momento de aprender a escuchar de verdad. El lunes, cuando entré al aula y vi que David había llegado antes que yo, cosa que nunca hacía, y que había puesto un té con leche sobre mi pupitre sin que nadie se lo pidiera, supe que el juego había cambiado. Lo que no sabía aún era quién estaba ganando. El té con leche estaba todavía caliente. Lo toqué con la punta de los dedos antes de sentarme, calculando mentalmente cuánto tiempo llevaba ahí, 10 minutos como máximo, lo que significaba que David había llegado temprano, puesto el té, y se había ido a su lugar sin decir nada, sin esperar a que yo llegara para ver mi reacción. Me senté, abrí mi cuaderno y escribí en la columna del centro. Dejó el té antes de que yo llegara. No esperó las gracias. En la columna de la derecha escribí: lo hace porque quiere, no porque quiera que yo lo vea. Era una diferencia pequeña. Era una diferencia enorme. Durante esa semana, me convertí en una científica del silencio de David. Lo observaba sin que él lo notara, o eso creía yo. Registraba cada pensamiento que se filtraba hacia mí con la neutralidad de quien toma datos, sin permitirme interpretarlos en el momento. Los pensamientos que llegaban eran distintos a los de la primera semana. Ya no había tan irritante ni tan tonta. Lo que llegaba ahora era más parecido a estática cargada de algo que no terminaba de articularse. ¿Por qué no me mira? Ayer casi sonrió. No le gusta el té frío. Debería haber llegado más temprano. Los anoté todos. Y mientras los anotaba, algo en mi pecho empezó a reorganizarse despacio, como los muebles de una habitación que llevan demasiado tiempo en el lugar equivocado. Marcus tenía razón. El ruido en la cabeza de David no era desprecio. Era pánico. Era el pánico silencioso de alguien que no tiene vocabulario para lo que siente, y por eso lo traduce en frases cortas y duras, como si la brusquedad fuera una forma de contener algo demasiado grande para nombrarlo. El jueves, en educación física, David recibió un golpe en el hombro durante el partido. No fue nada grave, pero se quedó parado un momento con los dientes apretados. Antes de que pudiera pensarlo, yo ya estaba cruzando la pista con la botella de agua en la mano. Me detuve a medio camino. Recordé la primera vez, la burla de su amigo, la botella que terminé en el contenedor de residuos. Tan irritante. Me quedé quieta y entonces llegó su pensamiento. Nítido como una piedra cayendo en agua quieta. Sofía. Solo mi nombre. Sin adjetivo, sin juicio. Solo mi nombre. Dicho hacia adentro con algo que se parecía demasiado a un ancla. Seguí caminando. Le tendí la botella sin decir nada. Él la tomó sin decir nada. Nuestros dedos se rozaron un instante, y sus orejas se pusieron del color que yo conocía de memoria. Luego me di la vuelta y volví a mi lugar. Detrás de mí escuché apenas: gracias. No lo dijo en voz alta. El viernes tomé una decisión. No iba a esperar a tener todas las respuestas. No iba a esperar a entender completamente cómo funcionaba esta habilidad extraña.
ni a descifrar cada capa de la arquitectura emocional de David. Tenía suficiente. Tenía un año de gestos reales y una semana de pensamientos reales, y la suma de ambas cosas apuntaba en una sola dirección. Pero no iba a volver a donde estábamos antes. Eso tampoco. Lo que David y yo teníamos antes era un desequilibrio. Yo poniendo todo, él recibiendo todo sin nombrar nada. Eso no podía repetirse sin importar lo que hubiera del otro lado de su silencio. Si había algo genuino en él, necesitaba aprender a mostrarlo. No de manera dramática, no de golpe, pero de alguna manera que yo pudiera recibir sin tener que adivinar. Así que elaboré un plan que era, en el fondo, muy simple. Iba a darle una oportunidad, una concreta, pequeña, con una condición que él no sabría que era una condición. El sábado había un partido de baloncesto intercolegial. David jugaría. Yo no iría porque en el último mes había dejado de ir a sus partidos, pero esta vez le mandaría un mensaje la noche anterior, algo neutro. Mañana hay partido. ¿A qué hora empieza? No era una declaración, no era una reconciliación, era solo una pregunta. Y lo que él respondiera o no respondiera y cómo me diría lo que necesitaba saber. Escribí el mensaje el viernes por la noche. Lo mandé. Puse el teléfono boca abajo sobre la cama y me quedé mirando el techo. 3 minutos después, vibró. A las 10. La entrada es por el gimnasio norte. Corto, directo, sin preguntar por qué quería saber, sin indiferencia tampoco. Y luego, 4 segundos más tarde, otro mensaje. ¿Vas a venir? Sonreí sola en mi habitación, en la oscuridad, por primera vez en 2 semanas. No le respondí esa noche, pero el sábado me levanté temprano. Me puse la bufanda que a David le gustaba. Nunca me lo había dicho, pero sus pensamientos me lo habían confirmado 2 veces. Y fui al gimnasio norte. Llegué cuando el partido ya llevaba 10 minutos. Me senté en las gradas sin hacer ruido. David estaba en la pista concentrado, moviéndose con esa elegancia contenida que tenía cuando competía. Tardó exactamente 40 segundos en encontrarme entre el público. No sonrió. Frunció el entrecejo como siempre, pero sus orejas se pusieron rojas hasta las puntas. Y lo que llegó hasta mí, claro y sin estática, por primera vez en semanas, fue esto. Vino 2 palabras. Y dentro de esas 2 palabras, todo lo que David no sabía cómo decir en voz alta. Crucé las piernas, apoyé la barbilla en la mano y lo observé jugar. Ahora solo faltaba que él aprendiera a decirlo. David ganó el partido. No era sorpresa para nadie. Era el mejor jugador del equipo y todos en el gimnasio lo sabían. Pero esa mañana jugó con una intensidad diferente, como si hubiera algo más en juego que el marcador. Cada ocasión en que anotaba, sus ojos buscaban las gradas. Cada ocasión en que lo encontraban, el entrecejo regresaba, las orejas se encendían y él volvía a la pista con una velocidad renovada. Cuando sonó el silbato final y el gimnasio estalló, yo me levanté despacio y empecé a bajar hacia la salida. No quería crear una escena. No quería que sus compañeros me vieran esperándolo como antes, como si nada hubiera cambiado, porque todo había cambiado. Pero antes de llegar a la puerta, una mano rodeó mi muñeca. Me detuve. David estaba detrás de mí, todavía sudado del partido, con la camiseta pegada al pecho y el número 7 en la espalda. Me miraba con ese entrecejo permanente, pero había algo distinto en sus ojos, una urgencia que no le había visto antes, como si hubiera corrido los 40 metros desde la pista hasta la salida, no por inercia, sino por decisión. Sofía, David, silencio. El gimnasio a nuestro alrededor seguía lleno de ruido, de gente celebrando, de compañeros chocando palmas. Nosotros éramos una burbuja quieta en medio de todo eso. Esperé. Esperé a que llegara algún pensamiento suyo que me preparara para lo que vendría. Y llegó, pero no era lo que esperaba. Dilo ahora o nunca lo vas a decir. Me quedé completamente inmóvil. David soltó mi muñeca pero no se alejó. Metió las manos en los bolsillos del pantalón deportivo, miró al suelo un instante y luego me miró a mí directamente, sin apartar los ojos, cosa que casi nunca hacía. Cuando dejaste de venir a los partidos, empezó con una voz más baja de lo habitual. La pista se sentía diferente. No sabía por qué. Al principio tardé unos días en entender que era porque ya no había nadie que llegara con agua que yo no había pedido, y que en realidad siempre quería. Me mordí el interior de la mejilla. David, déjame terminar. No fue una orden, fue casi una súplica. Sé que soy difícil, sé que no digo las cosas como debería. Mi cabeza funciona de una manera que a veces ni yo entiendo, y lo que pienso no siempre refleja lo que quiero. Pero durante este último mes, Sofía, lo único que he pensado con claridad es que extraño que me robes el fiambre. Y eso es lo más ridículo del mundo, pero es lo único que tengo ahora mismo. El gimnasio seguía rugiendo a nuestro alrededor. Yo sentí que algo en mi pecho, algo que llevaba semanas apretado como un puño cerrado, empezaba a abrirse. Pero no,
Todavía no. David, necesito que entiendas algo. Mantuve la voz firme. No me fui porque seas difícil. Me fui porque entendí que llevaba un año dando todo, sin saber si había algo del otro lado. Y eso no es culpa tuya, pero tampoco era sostenible para mí. No puedo volver a lo que teníamos, si lo que teníamos era yo persiguiéndote y tú dejándote perseguir, sin confirmar nunca que querías que lo hiciera. David me miraba sin parpadear. ¿Y si te confirmo que quiero que lo hagas? Entonces tendría que ser diferente. Tendría que ser de los dos. Un silencio largo. Sus pensamientos llegaron en oleadas, desordenados, superpuestos unos sobre otros como nunca antes. Sí, de los dos puedo intentarlo. Quiero intentarlo. No sé cómo, pero quiero. Sofía, Sofía, Sofía. Y luego, en voz alta, con la rigidez de alguien que está haciendo algo aterrador por primera vez, puedo intentarlo. 3 palabras más cortas que todo lo que yo esperaba, más honestas que cualquier discurso que hubiera podido darme, porque David no prometió que cambiaría de golpe. No prometió que de repente sabría expresarse con fluidez, o que sus pensamientos dejarían de ser bruscos, o que el miedo que había cargado desde pequeño desaparecería de un día para otro. Solo prometió que lo intentaría, y eso viniendo de él era más valioso que cualquier palabra grande dicha sin costo. Me acerqué un paso. Yo también puedo intentarlo, pero esta vez te aviso cuando algo me duele, en lugar de guardármelo. Sus orejas se pusieron rojas hasta las puntas. De acuerdo, de acuerdo. Marcus pasó junto a nosotros en ese momento con la bolsa del equipo al hombro, y nos miró a los dos con una expresión que era exactamente la mitad. Satisfacción y la mitad te lo dije. No dijo nada. Siguió caminando, pero cuando pasó a mi lado, levantó levemente el pulgar sin voltearse. David lo vio. Frunció el entrecejo. Hablaste con Marcus. Me buscó él. Un silencio. Luego, tan bajo que casi no lo escuché bien, y dentro de su cabeza, con una claridad que me llegó como luz a través de una ventana recién abierta. Gracias, Marcus. Me permití sonreír de verdad. Por primera vez en semanas. No. La sonrisa artificial que había estado usando como escudo. La otra. La real. David me miró sonreír y algo en su rostro se dio apenas como una fisura en piedra muy antigua. No sonrió. David rara vez sonreía, pero sus ojos se hicieron diferentes, más cálidos, menos vigilantes, como si hubiera bajado algo que llevaba mucho tiempo cargando en los hombros. Deslicé mi palma en la de él. Él la apretó. No se apartó. No miró alrededor con ansiedad. Solo la apretó con los dedos unidos en los míos, firme y deliberado, como si esta vez supiera exactamente lo que estaba haciendo. Hay personas que hablan para no sentir y personas que sienten tanto que no pueden hablar. El error no está en ser una u otra. El error está en asumir que el silencio del otro es vacío, cuando a veces el silencio es la única forma que alguien ha encontrado de sostener algo demasiado frágil como para exponerlo al aire. Estuve a punto de irme creyendo que David no me quería, y él estuvo a punto de perderme, creyendo que su manera de querer suficiente sin decirlo nunca. Los dos estábamos equivocados. Los dos tuvimos que aprender algo. Él aprendió que el amor necesita salir del pensamiento y volverse gesto, palabra, presencia, elegida en voz alta. Yo aprendí que la valentía no está solo en perseguir a quien amamos, sino en detenernos a tiempo para exigir que nos encuentren a mitad del camino. No todas las historias de amor son ruidosas. Algunas son una mano apretada en silencio en el pasillo de un gimnasio lleno de gente. Pero para que esa mano apriete la tuya, primero tienes que soltar la tuya durante el tiempo suficiente, como para que el otro entienda lo que significa perderte. Esa tarde de camino a casa, David llevaba mi mochila en su hombro como siempre. Pero esta vez, cuando llegamos a mi entrada, no me despedí con la mano, ni cerré la puerta rápido. Le di un beso en la mejilla como antes, excepto que esta vez él no apartó la vista. Me miró fijo con las orejas escarlata y dijo en voz alta, torpe y real. Hasta mañana, Sofía. Después de todo fue suficiente. Después de todo fue suficiente. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, el silencio entre nosotros ya no era un muro, sino un puente frágil que ambos habíamos decidido cruzar. David llevaba mi mochila colgada de su hombro, como siempre, pero esta vez su paso era más lento, más deliberado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la delicada paz que acabábamos de construir. Yo sentía su mano todavía cálida en la mía, sus dedos entrelazados con firmeza, y por primera vez en semanas no tuve que forzar la cercanía. Él la mantenía. Llegamos a la entrada de mi casa cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios del barrio. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, y el aire fresco del atardecer traía el aroma de las flores del jardín vecino. Me detuve frente a la puerta y me giré hacia él. David me miró con esa expresión suya tan característica, el ceño ligeramente fruncido, pero los ojos más suaves.
menos defensivos. Sus orejas seguían rojas, traicionando lo que su rostro intentaba ocultar. «Hasta mañana, Sofía», repitió en voz baja, casi como si probara las palabras por segunda vez. Sonreí de verdad, sin máscaras. Me puse de puntillas y le di un beso suave en la mejilla. Esta vez no se apartó. Se quedó quieto, absorbiendo el gesto, y luego inclinó ligeramente la cabeza, devolviéndome una presión sutil con sus labios en mi frente. Fue breve, torpe, pero real. Esa noche dormí mejor que en las últimas semanas. No hubo insomnio ni vueltas en la cama repasando recuerdos dolorosos. En cambio, soñé con pequeñas cosas. Sus dedos rozando los míos, el té con leche aún caliente sobre el pupitre, el sonido de sus pasos siguiéndome por el pasillo. Al despertar, me sentí renovada, aunque sabía que el camino no sería sencillo. David no cambiaría de la noche a la mañana, y yo tampoco podía volver a ser la Sofía que lo perseguía sin límites. Habíamos acordado intentarlo de forma diferente, más equilibrada, más honesta. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. En el colegio ya no me lanzaba sobre él con besos exagerados, ni le robaba el fiambre de la bandeja con risas ruidosas. En su lugar, nos encontrábamos en silencios compartidos. Él seguía dejando el té con leche en mi pupitre cada mañana, pero ahora yo le respondía con una nota breve. «Gracias, está perfecto». Él leía la nota, sus orejas se enrojecían, y guardaba el papel en su bolsillo sin decir nada. Yo captaba sus pensamientos ocasionales. «No quiere que se enfríe. ¿Le gustará hoy?» Ya no eran críticas, sino preocupaciones tímidas, como si estuviera aprendiendo a cuidar sin saber exactamente cómo. Marcus se convirtió en un aliado silencioso. A veces se sentaba con nosotros en la cafetería y hacía comentarios casuales que aliviaban la tensión. «Ustedes dos parecen menos un drama y más una serie lenta», bromeaba con su calma habitual. David fruncía el ceño, pero yo veía en sus pensamientos un leve agradecimiento. Marcus siempre sabe qué decir. Pasaron 2 semanas así, construyendo confianza paso a paso. Un viernes por la tarde, después de clases, David me esperó en la salida como de costumbre. Esta vez, en lugar de caminar en silencio, habló. «¿Quieres ir al parque? Hay un partido pequeño de baloncesto informal». Acepté. Nos sentamos en las gradas altas, observando a los chicos correr por la cancha. El sol se filtraba entre los árboles, y el viento movía suavemente las hojas. Apoyé mi cabeza en su hombro por un momento. No se tensó. En cambio, sentí su brazo rodearme con torpeza, como si estuviera practicando el gesto en su mente desde hacía días. «Sofía», murmuró, «no soy bueno en esto». «Lo sé», respondí, «pero estás intentándolo. Eso es suficiente por ahora». Sus pensamientos llegaron claros. «Quiero ser mejor. No quiero perderla otra vez». Esa noche comenzamos a enviarnos mensajes más frecuentes. No eran largas conversaciones, sino pequeños detalles. «Llegué bien a casa. El té de mañana es de vainilla. Vi una película que te gustaría». Cada mensaje era una pequeña victoria. Sin embargo, la verdadera prueba llegó un mes después. El colegio organizó un viaje de fin de semana a las montañas para el equipo de baloncesto y algunos estudiantes. David fue seleccionado como capitán, y yo decidí ir como apoyo voluntario para las actividades recreativas. El autobús serpenteaba por carreteras estrechas mientras la lluvia golpeaba las ventanas. David se sentó a mi lado, su rodilla rozando la mía. Capté su pensamiento. «Está nerviosa por la altura. Debería distraerla». «Cuéntame algo», le pedí. Habló poco, pero lo suficiente. Me contó sobre su infancia, cómo su padre lo obligaba a practicar baloncesto bajo la lluvia para endurecerse, cómo aprendió a guardar todo dentro porque mostrar debilidad significaba decepción. Yo escuchaba sin interrumpir, compartiendo a cambio mis propios miedos. El terror a ser demasiado, a no ser suficiente. Cuando llegamos al refugio en las montañas, el grupo se dividió en habitaciones. David y yo terminamos caminando juntos por un sendero al atardecer. La niebla cubría los pinos y el aire olía a tierra mojada. Se detuvo de repente y me tomó de la mano. «Quiero decirte algo», dijo, la voz temblorosa. «No soy bueno con las palabras grandes, pero te quiero. No como tolerancia, como algo que me asusta porque es grande. Y estoy aprendiendo a no huir de eso». Las lágrimas me llenaron los ojos. Lo abracé fuerte, y esta vez él me devolvió el abrazo sin reservas. Sus pensamientos fueron un torrente. Finalmente lo dije. No quiero soltarla nunca. El resto del viaje fue mágico. Compartimos fogatas, risas con Marcus y los demás, y momentos robados donde nos besábamos bajo las estrellas. David seguía siendo reservado en público, pero en privado se abría más. Sus orejas rojas seguían siendo mi señal favorita. De regreso al colegio, nuestra relación se consolidó.
Ya no era unilateral. Yo aprendí a darle espacio cuando lo necesitaba, y él aprendió a buscarme cuando sentía miedo. Celebramos 3 meses juntos con una cita simple, helado en el parque y una caminata larga. David me regaló un cuaderno nuevo, con una nota dentro, para que anotes lo que quieras, incluyéndome a mí cuando lo necesites. Los meses pasaron. Cumplimos 6 meses. Luego 1 año desde la reconciliación. David mejoró en expresar sus emociones. Todavía fruncía el ceño por hábito, pero ahora acompañaba los gestos con palabras. Te extrañé hoy. Estoy orgulloso de ti. Pequeñas frases que para él eran enormes. Un día, durante las vacaciones de verano, fuimos a la playa con Marcus y algunas amigas. El mar brillaba bajo el sol, y David caminaba a mi lado por la orilla, descalzo. Las olas lamían nuestros pies. Sofía, dijo de repente, deteniéndose. Hace 2 años pensaba que el amor era algo que había que resistir. Ahora sé que es algo que hay que elegir cada día. Y te elijo a ti. Siempre. Me besó allí, frente al mar, con el viento salado en nuestro cabello. Sus pensamientos fueron claros y cálidos. Esta es mi persona, la única. La vida continuó con sus altibajos. Hubo discusiones, momentos en que sus viejos patrones salían y yo me cerraba por miedo, pero siempre volvíamos, hablando, escuchando, eligiendo. Graduamos juntos del colegio. David consiguió una beca para jugar baloncesto en la universidad, y yo seguí estudios de literatura. Mantuvimos la relación a distancia al principio, pero con visitas frecuentes y mensajes diarios. Años después, en una tarde de otoño, David me llevó al mismo parque donde habíamos tenido nuestra primera cita real. Se arrodilló, nervioso, con una cajita en la mano. Sofía, ¿quieres casarte conmigo? No soy perfecto, pero prometo intentarlo todos los días. Dije sí, entre lágrimas. La boda fue sencilla, con Marcus como padrino. Durante los votos, David habló con voz firme. Aprendí que el silencio puede ser amor, pero también aprendí que decirlo en voz alta lo hace más fuerte. Tuvimos una vida juntos. 2 hijos que heredaron las orejas sensibles de su padre y mi sonrisa persistente. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían, nos sentábamos en el porche y recordábamos cómo todo empezó con un pensamiento captado por casualidad. Nunca imaginé que escuchar tu mente me llevaría a esto, le decía yo. Y yo nunca imaginé que dejarme escuchar sería lo mejor que hice, respondía él. El amor no siempre es ruidoso. A veces comienza con malentendidos, con miedos internalizados, con una habilidad extraña que revela verdades ocultas. Pero cuando 2 personas deciden intentarlo de verdad, superan las barreras y construyen algo duradero. David y yo envejecimos juntos. En nuestras últimas décadas, caminábamos lento por el mismo parque, tomados de la mano. Sus orejas seguían enrojeciéndose cuando le decía que lo amaba, y yo seguía captando, de vez en cuando, sus pensamientos más profundos. Gracias por no rendirte. Gracias por esperarme. Nuestra historia terminó como empezó, en silencio compartido, pero lleno de significado, porque el verdadero amor no necesita palabras constantes, solo necesita presencia elegida, una y otra vez, hasta el final. Muchas gracias por chegar até cá ao final do vídeo, da história. Espero que tenham gostado muito. Subscrevam o canal, comentem, compartilhem, tá bom? E aguardem por demais vídeos. Graças